Sí, debería estar grabando. Ah, sí, aquí me aparece el puntito rojo. Ha Sí, iniciado la grabación. ya, bueno. Ahí después entonces podemos quizás compartir este taller tan importante, ¿cierto?, sobre prevención y maltrato infantil. Te doy la bienvenida, Isabela, gestora comunitaria de OPD, que nos acompañas hoy día y agradezco mucho tu tiempo y esta preparación eh, sobre este tema tan relevante en realidad que se debe abordar en los jardines infantiles, con las familias, hacer la mayor promoción posible. Así que esperamos que en el futuro podamos compartir y promover también este taller. Muchas gracias, Isabela. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, como les contaba, Beatriz, mi nombre es Isabel Oporto, soy psicopedagoga de profesión y actualmente gestora comunitaria de OPD Padre Las Casas. Hoy quisimos abordar la temática de prevención del maltrato infantil y abuso sexual, ya que es necesario también saber como padres qué hacer o cómo actuar frente a estas situaciones. Así que primero tenemos que saber lo que es la Oficina de Protección de Derechos de Infancia y Adolescencia. Estas oficinas son instancias de atención ambulatoria de carácter local, o sea, de acá de Padre Las Casas, que están destinadas a realizar acciones encaminadas a brindar la protección. O sea, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos preocupamos de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes y a contribuir a la generación de respeto y de reconocimiento de los derechos de la infancia. Y bueno, nuestro objetivo general es prevenir y atender vulneraciones de derechos de baja complejidad a través de la atención directa y la articulación local. Nosotros, aparte de trabajar dentro de la oficina, también trabajamos con todos los actores del territorio que se involucran con la infancia. Nosotros tenemos una red de infancia que trabaja por los niños, niñas y adolescentes. Entonces nosotros nos preocupamos de ser la garantía de que los derechos se cumplan finalmente, al menos en Padre Las Casas. Y bueno, como ustedes saben, los niños tienen derechos. Y algunos de los derechos que se pueden ver acá en esta imagen son derecho a un nombre, a una educación, a ser niños, a crecer en libertad, a recibir protección. Tenemos distintos derechos. A veces los padres siempre dicen, claro, se basa mucho en los derechos, pero no en los deberes. Pero en realidad los derechos son eh, los derechos básicos que uno tiene como adulto también. El derecho a tener una vivienda, a tener alimentación, a ser protegido, a la salud, a la alimentación. Todos esos son derechos que en realidad son básicos para poder vivir plenamente. Entonces, dentro de estas necesidades que nosotros vemos en los niños, niñas y adolescentes, surgen desde los mismos derechos. Por ejemplo, la alimentación, el procurar mantener una alimentación, enseñarle a nuestros niños por qué se debe comer verduras, por qué se debe comer frutas, por qué se debe tomar agua. Es sumamente importante porque son las necesidades de los niños. También tenemos la higiene, el cuidado de la higiene, provoca mejora en la salud, prevenir enfermedades, y todo eso también surge desde la necesidad que tienen los niños y niñas adolescentes. El sueño, el control del sueño, a veces nosotros tenemos problemas para poder como educar a los chicos en que se duerman temprano o que mantengan ciertas rutinas de horarios o quizás tienen problemas para conciliar el sueño, pero nosotros también tenemos que educar desde esa base, ya que también es una necesidad. Si obviamente el niño o niña no duerme bien en la noche, no va a poder trabajar o jugar o estar bien en el jardín porque se va a sentir más agotado, no va a tener la misma atención, va a ser distinto su funcionamiento. El hacer actividad física, el ejercicio, los juegos, también es una necesidad porque a través del juego los niños aprenden. A través de la actividad física ellos reconocen los espacios. Y a través de los ejercicios uno también lo educa a mantener esta actividad, esta rutina diaria de que hay que moverse finalmente. También tenemos la protección de riesgos reales de la integridad física. Por ejemplo, nosotros siempre mantenemos cuidado en la casa. Si tenemos cocina leña, enseñar a los chicos que hay que tener cuidado y nosotros también ser precavidos en situaciones de que si hay una cocina leña que está funcionando, idealmente no colocar, por ejemplo, los juguetes al lado de esta cocina, porque obviamente el niño se puede caer, se puede resbalar o puede ir a buscar un juguete y puede quemarse, por ejemplo.
Entonces hay que tener cuidado también en proteger estos espacios y también educar que esto está caliente, que hay agua hervida, los espacios ojalá como delimitarlos para que los niños también aprendan, siempre desde la enseñanza. Y esto también es una necesidad porque los chicos obviamente no conocen estos riesgos hasta cuando ya les pasa. Entonces mejor obviamente prevenir a que les suceda algo y enseñarles. Sobre todo con el tema de las quemaduras, que es algo muy común también en los niños más pequeños. Y bueno, también tenemos la necesidad de la salud, la importancia de que los chicos vayan a controles de niños sanos, creo que se llama todavía, que vayan a los distintos especialistas, por ejemplo, si vemos que nuestro niño nos pide o que tiene algunos dolores o malestares, atender esa necesidad, llevarlos al médico, porque a veces nosotros igual decimos, no, quizás le hacemos una agüita y listo, se le va a pasar, pero quizás no se le pasa, quizás se le va por momento y después le vuelve, entonces también ser precavido en esas situaciones de alerta que nos indican nuestros niños también, pues, cuando ya están comenzando a hablar y que se preocupan de ciertos malestares. También con los controles de niños sanos, ir a los consultorios, hacer las consultas necesarias, pedir ayuda si también lo requieren, porque a veces, no sé, pues, tenemos problemas como lo mencionábamos anteriormente. Con la alimentación el niño quizás quiere comer puras galletas y no quiere comer su comida. O quiere estar en el celular toda la noche y no quiere dormir. Entonces, todas esas cosas, por ejemplo, dentro de los CEFAM están los espacios para poder hacer las preguntas o quizás que el niño pueda acompañarlo y ellos quizás con alguna estrategia poder enseñarle a los niños por qué es importante el que coma bien o por qué es importante el dormir. Entonces, siempre estar ahí alerta o buscar las redes de apoyo necesarias para poder cubrir esta necesidad que tienen los niños. Y por supuesto también la educación. Dentro del sistema escolar nosotros, la mayoría de los niños empiezan ya desde muy chiquititos a estar en sala cuna, en jardines infantiles, y es súper importante también mantener este hábito. Hoy en día hay muchos, bueno, estudiantes ya mayores que desertan de la escuela, pero también hay que cubrir esa necesidad de la educación, de educar a nuestros niños. Y en distintos sistemas. Puede que quizás los chicos no estén insertos en el sistema educativo, pero sí se mantengan con clases dentro de la casa. Ahora hay distintas opciones, pero sí o sí hay que cubrir esa necesidad de educación. Bueno, también tenemos otras necesidades como la estimulación sensorial. Aquí, por ejemplo, dentro de los jardines infantiles también se trabaja bastante, pero nosotros en casa también podemos aportar con ciertos jueguitos, por ejemplo, jugar con la plasticina, jugar con arenita, con el azúcar, con todas estas cosas que nos dan sensaciones o que puedan estimular visualmente o auditivamente, todo eso nos va a permitir a que el niño se desarrolle mucho mejor. La exploración física del espacio, tal como les comentaba, quizá hay algunos espacios que son como de riesgo, entonces ellos también tienen que reconocer el espacio donde se desenvuelven, en la casa, dónde está la cocina, dónde está el baño, y ellos mismos empiezan a explorar, cuando ya empiezan a caminar, empiezan a buscar ciertas partes que les llaman la atención, entonces nosotros también tenemos que prever este cuidado, esta alerta, por así decirlo, de los espacios que son más peligrosos que otros, o a veces en muchas casas les colocan cerquito de la escalera para que los chicos no suban ni bajen, porque es peligroso, entonces también desde ahí educarlos con toda esa exploración que ellos hacen. También es una necesidad que ellos tienen. También es súper importante hacerlos partícipes de estas conversaciones, del diálogo, de la comunicación. Nuestros niños están quizás recién aprendiendo a hablar, pero para ellos es importante también vernos a nosotros, cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo nos preocupamos del otro el día a día, para que ellos también tengan este hábito y que puedan decir, ¿sabe? Cuando sean más grandes quizás ya hablen ya mejor, o que si están hablando, integrarlos también en la comunicación, preguntarles cómo les fue en el día, preguntarles cómo se sintieron, qué hicieron, qué jugaron, qué aprendieron. Todo eso también es una necesidad, porque ellos también necesitan ver a la otra persona, conocer su día, ver qué valores tiene, qué visión tienen de la vida, porque ellos se están moldeando.
estos momentos. Y en esta etapa es donde más necesitan este apoyo, esta comunicación. Entonces, sumamente importante también cubrir esta necesidad de que ellos participen, de que puedan opinar. Y bueno, otro punto también importante es la seguridad emocional. Aquí nosotros debemos ser súper empáticos. Los niños siempre en esta edad tienen ciertos desbordes emocionales o quizás necesitan más atención de la que uno quizás les brinda, pero aquí tenemos que ser súper empáticos, como decía, para que puedan contener, por ejemplo, frente a un desborde emocional, si el niño, por ejemplo, como se dice, tiene una pataleta, entenderlo, acercarse, conversar con él, abrazarlo si quiere un abrazo, conversar con ellos, la comunicación es sumamente importante. Uno a veces dice, pero quizás no me entiende. Si él no habla, a mí tampoco me va a entender. Pero no es así, los chicos necesitan esta contención y sobre todo para poder regular sus emociones. Y todo este proceso de regulación de emociones se ve ahora, en esta edad donde están los chicos ahora. Entonces, es sumamente importante también tener esta contención para los niños para que eso les brinde seguridad. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, ahora volviste. Creo Te que sí. había quedado pegado un segundo. Ya, es que sí, se había caído el internet, creo. Ya, pero ahora lo conecté de mi teléfono. Bueno, sigamos. Como les mencionaba anteriormente, la participación es sumamente importante también para que los chicos puedan cubrir esta necesidad de que están con un otro, de que son parte de una familia. Y también se habla de autonomía y se habla específicamente de esta autonomía progresiva que uno va teniendo. Por ejemplo, si los niños ya reconocen, no sé, que hay un basurero dentro de la casa, delegar esta acción de que si él se come una galletita o se come alguna cosa y tiene un envoltorio, él perfectamente puede ir a botarlo a la basura. Entonces, entregarle estas pequeñas acciones a ellos también les va a dar la sensación de que están siendo independientes, de que están siendo autónomos porque pueden hacer cosas por sí mismos. Y eso también es una necesidad que uno tiene que cubrir. Y obviamente es progresivo porque va a depender mucho de la edad que tengan los niños, obviamente, para poder hacer ciertas acciones. Entonces uno de a poquito también ir cubriendo como estas necesidades. La protección de riesgo, como mencionaba anteriormente, el cuidado de los espacios y la exploración del cuerpo. A esta edad también los chicos suelen explorar su cuerpo, suelen encontrar sobre todo en las partes íntimas, suelen reconocer más lo que es la pierna, el pie, los brazos, las manos. Todo esto se lo enseñan también desde el jardín, entonces es súper importante también ver esta necesidad, pero obviamente eh, cuando ya es algo excesivo, ahí también es una alarma. Entonces, siempre prever y estar alerta de nuestros niños y niñas para que ellos puedan cubrir estas necesidades que finalmente son parte de su desarrollo evolutivo y también parte de sus derechos también como tal. Entonces, ¿cómo podemos cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes según las necesidades habladas? Bueno, como mencionábamos anteriormente, apoyando en la alimentación, en la higiene, en el sueño, en permitirles jugar,
en enseñarles sobre los espacios de riesgo, llevarlos a sus controles, educándolo, estimulándolo sensorialmente, todo lo ya anteriormente hablado, protegerlo de los riesgos, dejarle que explore tanto el espacio físico como su cuerpo también, pero obviamente desde la prevención, desde el cuidado, del estar atentos a ellos, ¿ya? Y bueno, ahora vamos a ir ya a lo grueso, que sería qué se entiende por vulneración de derechos. Y sería toda acción o omisión que perjudique a los niños, niñas, adolescentes en sus derechos. Por ejemplo, si el niño no recibe educación, se estarían vulnerando los derechos. Si el niño no está recibiendo un cuidado en la higiene, ya se están vulnerando los derechos. Si el niño no va a controles, por ejemplo, de control de niños sanos, se están vulnerando sus derechos. Entonces, todo eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque toda acción y omisión al final que perjudique a los niños en materia de sus derechos se considera una vulneración. Entonces ahí ya se aplican distintos protocolos. Desde el jardín, por ejemplo, hay una entrevista con los padres y ya en últimos casos se derivan a nosotros, dependiendo de la situación también, o se llevan a otros espacios ya más judiciales. Entonces, desde la prevención nosotros podemos evitarnos todo esto. Y bueno, vamos a hablar también de los tipos de vulneración que hay, porque quizás se conocen algunos, pero no todos como tal. Entonces esto es súper importante también para que nosotros tengamos una visión de cómo prevenir estas vulneraciones finalmente. Y acá están, según su complejidad. En la base tenemos la negligencia, luego tenemos el maltrato físico, el maltrato psicológico emocional y maltrato en su identidad sexual, que es un nuevo concepto que se está utilizando hoy en día. Lo vamos a ir desarrollando poco a poco para que puedan ir comprendiendo cada uno de este tipo de vulneraciones. En primer lugar, tenemos en la base lo que es la negligencia y es muy similar a lo que mencionábamos anteriormente, porque se habla de que son situaciones en que las necesidades básicas de los niños y niñas no son atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo con el que vive este niño, niña o adolescente. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, negligencia en la alimentación, en la vestimenta. Por ejemplo, con la vestimenta, si está lloviendo, no podemos llevar a nuestro niño solamente con una polera. No podemos llevar a nuestro niño solamente con un polerón. Tenemos que preocuparnos de que tenga la vestimenta adecuada para ciertas estaciones y que pueda estar protegido de, por ejemplo, la lluvia, que pueda estar protegido del sol, que pueda estar protegido frente al clima. Entonces, por eso es importante también el cuidado en la vestimenta. La higiene, como mencionábamos anteriormente, esto va a proteger su salud y va a prevenir ciertas enfermedades. Hay que preocuparse también, por ejemplo, del cambio de pañales, de que no ocurran, por ejemplo, que a las huevitas a veces se les cose el potito, entonces hay que tener todo, siempre estar alerta frente a esta situación, para que no ocurra esta negligencia. Protección y vigilancia de las situaciones potencialmente peligrosas, como les mencionaba anteriormente, si el niño está cerca de la estufa, explicarle que por qué no puede estar ahí o invitarlo a otro espacio. En la educación también, si está inscrito, por ejemplo, en un jardín y no va, y las educadoras llaman y preguntan y dicen que sí va a ir y luego no va y está en inasistencia, también es negligencia. Y obviamente de los cuidados médicos, como hablábamos anteriormente. Si no los llevan a los controles, por ejemplo, el CEFAM va a estar en alerta de que se está siendo negligente la familia. ¿Por qué? Porque no se está supliendo este derecho del niño a tener salud. Lo mismo pasa con la educación, lo mismo pasa con la higiene. Y acá, por ejemplo, el rol de la educadora, en este caso del jardín infantil, es avisarles, a entrevistarlos, preguntarles qué sucede, realizar todas las acciones pertinentes para que ellos puedan entender el por qué quizá la niña no tiene vestimenta o por qué llega mal aseada o quizás los papás no tienen las herramientas también para poder hacerlo, pero eso se conversa previo. Y si ya no hay adherencia, por ejemplo, por parte de los papás que no les interesa, siguen con la misma actitud, a pesar de que se le haya enseñado, que se le haya mencionado varias veces, aquí ya se derivaría a nosotros.
Ahí ya sería parte de nuestros casos, nosotros tendríamos que ir a hacer visitas y todo el protocolo que se hace cuando ya se ingresa una familia por negligencia. Pero como les contaba anteriormente, esto se basa mucho en los derechos de los niños. Entonces, cualquier acción o omisión que ustedes hagan y que perjudique los derechos, finalmente se va a tomar como un tipo de vulneración. Después tenemos el maltrato físico, que acá también hablamos de una acción no accidental de un adulto que provoque daño físico o también enfermedad y que coloca en grave riesgo de padecer. Por ejemplo, aquí ya maltrato físico ya es un concepto bien común, que es cuando, por ejemplo, se reflejan lesiones en nivel cutáneo como los moretones, a nivel óseo como fracturas, torceduras o a nivel interno también. Pero aquí igual hay que tener ojo porque nosotros sabemos que nuestros niños, por ejemplo, si suelen jugar de manera brusca, suelen andar en bicicleta, suelen andar corriendo y probablemente se caigan. Entonces puede que tengan heridas quizás en las rodillas o en los codos. Hay partes típicas donde los niños pueden estar heridas, pero obviamente hay una alerta si es que hay partes del cuerpo que no se consideran como comunes, donde tenga moretones o donde tenga mordeduras, o que el tipo quizás de lesión que tenga no sea como atribuible a él mismo, sino a terceras personas. Entonces ahí también hay que tener alerta, porque uno conoce también a sus niños, pues sabe que quizá le gusta, es más hiperactivo, le gusta correr, saltar para allá y probablemente se golpee la rodilla o la pierna. Pero en la espalda, por ejemplo, o tener una mordedura en el hombro, ya eso obviamente alerta o hay una sospecha de que puede haber algo más. Quizá algún compañero le mordió, pero todo eso se debe igual ver desde el jardín, en conversación con los padres, y si obviamente las educadoras ven algo, también se van a acercar a ustedes para conversar. ¿Ya? Todas estas situaciones son, obviamente, si hay alguna sospecha, se van a hacer ciertas acciones. Y bueno, tenemos también el maltrato psicológico emocional. Este es un poco más difícil de ver porque es muy interno. Entonces acá nos menciona que es la hostilidad verbal crónica en forma de insulto, burla, desprecio, amenaza de abandono, eh, constante bloqueo, por ejemplo, de interacciones infantiles, como les mencionaba, los niños tienen la necesidad de jugar. Entonces uno, si les prohíbe eso, también está haciendo algún tipo de vulneración. Si nosotros, por ejemplo, basamos la crianza en el miedo, a nosotros nos criaron con el viejo del saco, que si no te comes la comida te va a llevar el viejo del saco, que si no quieres irte de acá de la juguetería yo te voy a dejar aquí y me voy sola para la casa. Todo ese tipo de crianzas son en base al miedo. Entonces nosotros estamos de cierta forma vulnerando también, estamos haciendo un maltrato psicológico, porque estamos desde el miedo criando. Entonces ahí tenemos que buscar una forma positiva de decirlo a los chicos, explicarles, enseñarles el por qué nos tenemos que ir del lugar o el por qué se debe alimentar y no hacerlo a través del miedo. Yo quise colocar una plantita aquí porque siempre hablo de que hay un estudio. Hay un estudio donde se utilizaron dos plantitas de la misma naturaleza y a una plantita estuvieron aproximadamente 2 meses hablándole mal, diciéndole cosas, no le daban agua. Y a la otra plantita la hablaban bien, la cuidaban, la regaban, le cantaban. Era libre. ¿Qué pasó? Después, cuando se dieron cuenta de estas plantitas, la plantita que le hablaban mal, que no la cuidaban, estaba marchita. Y la plantita que sí le hablaban, que le conversaban y que tenía agüita, estaba pero hermosa, con frutos, con flores. Y eso mismo pasa con nuestros niños. Si uno le habla bien, desde el amor, desde el respeto, y lo cuida, lo protege, ese niño va a crecer bien y va a dar fruto y va a dar flores. Pero en cambio, si ese niño uno lo trata mal, lo insulta, se burla de ellos, lo amenaza, no va a crecer sano, no va a crecer bien. Puede que tenga alguna hojita, pero pronto va a estar marchita. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de eso también, de que podamos criar desde lo positivo. Porque si a mí todos los días me dicen que yo soy tonta, o todos los días me dicen que yo, no sé, soy despistada, soy pavo, yo voy a empezar a creerme eso. Voy a empezar a decir, chuta, me pasa esto porque de verdad soy tonta entonces.
Entonces nosotros como papás tenemos que aprender a hablar desde el amor, desde lo positivo, para que esta plantita pueda crecer sanamente. Y por último, tenemos maltrato en su identidad sexual. Antiguamente se utilizaba el concepto de abuso sexual, pero este concepto abarca el todo y tiene que ver con el derecho a no haberse involucrado en ningún contexto sexual. Por eso se utiliza este nuevo concepto, ¿ya? Y se refiere a la utilización del niño por un adulto para estimularse sexualmente a sí mismo, al niño o a otra persona. También puede ser cometida por una persona menor de 18 años cuando este niño es mayor o está en una situación de poder. Ahí también se ve una vulneración en la identidad sexual. Y bueno, también hay sospechas, por ejemplo, de existir, si hay sospechas, hay indicadores sexuales e indicadores no sexuales, que igual tenemos que estar alerta. Por ejemplo, los indicadores sexuales, como les mencionaba, puede haber que el niño tenga una masturbación excesiva, puede también que el niño tenga una interacción con sus iguales no apropiada o no adaptada a la edad, o que también tenga conductas excesivamente sexualizadas, ¿ya? Entonces hay que tener ojo también cuando los chicos cambian de conducta, cuando hay este quiebre en cómo era antes o cómo está actuando ahora. Y los indicadores no sexuales también tienen que ver con los desórdenes funcionales. Por ejemplo, cuando los chicos suelen estar, no sé, estar en clase y de repente ellos iban al baño y ahora se hacen pipí. Pero hubo este cambio de conducta, por ejemplo. O suelen hacerse caca también. Entonces hay que tener siempre ojo sobre estas alertas. Si el niño, por ejemplo, ya podía ir al baño solo, no necesitaba ayuda y no se hacía pipí, por ejemplo, y ahora hay este cambio, ya puede provocar alguna sospecha que ahí hay que averiguar. También, por ejemplo, podemos ver problemas emocionales. Están estos desbordes emocionales, por ejemplo, ira o llanto, enojo, que sea poco usual para los chicos. Problemas conductuales, quizás eran niños muy hiperactivos y ahora están introvertidos. O niños muy introvertidos que después están muy hiperactivos pero de manera agresiva. Entonces, todos estos cambios de conducta también tienen que ver con alguna sospecha, con una alerta, algún indicio que nos puede ver que el chico puede verse involucrado en alguna vulneración. Y también problemas cognitivos. Por ejemplo, los niños, no sé, pues solía hacer todas las actividades del jardín y ya no quiere hacer nada. O ya no quiere estar presente en las clases. O quiere dormir solamente. O no tiene los ánimos. Entonces, todo eso nosotros son indicadores que finalmente nos pueden alertar sobre alguna sospecha de vulneratoria. Sobre todo en este nuevo concepto de identidad sexual. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué estrategias podemos utilizar para fortalecer la prevención? Aquí, como se puede visualizar, tenemos como incentivar actividades compartidas e intercambio de ideas y experiencias cotidianas. Esto es lo que ya hablábamos anteriormente. El conversar con los chicos, el que exista una apertura de diálogo, va a permitir que los chicos también tengan la confianza de poder conversar con nosotros, de poder contarnos cosas, porque va a estar la confianza, va a estar la comunicación. Y esto, bueno, el otro punto es súper importante también, porque hay que enseñarles que las caricias y los abrazos son agradables siempre y cuando éstas no le incomoden. Y si le incomoda, deben rechazarlo. Y aquí yo también siempre pongo el ejemplo, porque a mí también me ha pasado, cuando era más chica, a nosotros nos obligaban, pero saluda al tío de beso, que acérquese, que vaya nomás. Y los niños no quieren a veces. Entonces uno los obliga y le dice, pero vaya, ¿cómo no va a saludar al tío? Si los niños no quieren, si se sienten incómodos, hay que dejarlos. Ellos deben aprender a colocar este límite. Y la única forma de hacerlo es no obligarlos a hacer cosas que no quieren. Sobre todo en este aspecto de las caricias y los abrazos. Si el niño no quiere saludar al tío, que no vaya, es su forma de ser, es su forma de expresarse. Lo puede saludar de lejos con la mano o lo puede saludar jugando. Hay otras formas, pero no hay que obligarlo a acercarse a los adultos a saludar, porque eso nos va a ayudar a prevenir esto. Buscar estrategias y normas que no se basen en castigo. Aquí es súper importante fomentar la crianza respetuosa, de la enseñanza, de que si él no hace caso, podemos conversarlo, podemos llegar a un acuerdo.
Pero si él no hace caso, basarlo en los golpes, la violencia, eso no va a estar bien. Y tampoco va a prevenir que ellos, por ejemplo, puedan prevenir en este concepto de indemnidad sexual. Porque quizás otra persona pueda decirle, ya, si tú no haces esto, yo te pego. ¿Y qué va a hacer el niño? Va a hacer caso. En cambio, si uno le está enseñando desde la manera respetuosa que si no hace caso, conversémoslo, veamos, busquemos estrategias, va a ser muy distinta su reacción. Entonces, así también vamos a estar previniendo este tipo de vulneración. Y acá es también expresar afectos con gestos y actitudes, demostrar que nosotros estamos para ellos a través de los gestos, de las actitudes, de los espacios, de la aproximación. También ellos les va a ayudar o a hacerles entender de mejor forma que están para ellos, que pueden confiar en ellos y que pueden conversar. Todos esos espacios a ellos les brinda esta seguridad para poder sentir el apoyo de ustedes. También enseñar que el respeto no es sumisión, y esto es súper importante porque a nosotros muchas veces nos obligaban a respetar la gente, pero a través del miedo, como les comentaba anteriormente, a ser sumiso, a no reprochar ninguna acción o ningún comentario, y finalmente provocaba que nosotros no tuviéramos límites, que permitiéramos muchas cosas. Y esto hay que enseñar que el respeto es mutuo, es recíproco, que uno admira cualidades, que admira ciertas actitudes de la persona y que por eso uno lo respeta. Entonces, enseñar a los niños que también a los adultos se les puede decir no. Si a uno, por ejemplo, no le gusta la propuesta, si alguien le dice, vamos para allá, no, no quiero ir. Tenemos que enseñar a los niños a poner límites. No porque sean adultos tenemos que hacerle caso en todo lo que ellos digan. Si hacia el niño, por ejemplo, no le parece esa, o le encuentra muy rara esa proposición que le está haciendo el adulto, él perfectamente puede decir que no. O si le pide guardar un secreto, también. Enseñarles que hay límites, que no porque sea adulto, él va a tener que decirle que sí y va a ser sumiso a esa condición, sino porque él lo respeta, porque él entiende, desde el respeto, desde la horizontalidad, no porque sean adultos. Y aquí igual tiene mucha relación con el concepto de adultocentrismo, como que a los niños no se les da el espacio como para poder expresar su opinión o formar parte de la misma familia. Pero todo esto que estamos viendo ahora va a prevenir a que ellos finalmente puedan estar siendo vulnerados en su identidad sexual. Entonces hay que tener mucho ojo también con estas cosas, sobre todo de los límites, el tema de las caricias, el saludar a la gente que no quiere, todo eso es sumamente importante. Eh, También hay otras acciones que quizás han quedado en la crianza, que es el tema de que lo que pasa en la casa es asunto privado y nadie más. ¿Y qué pasa con eso? Uno muchas veces no siente que tiene las herramientas adecuadas para poder abordar ciertas situaciones. Entonces, al ser un asunto privado en la casa, se queda ahí nomás. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Buscar apoyo, comunicarnos. Quizás hay otra persona que pasó algo similar, quizás desde el colegio nos pueden ayudar, quizás desde el CEFAM. Entonces, buscar nuestras redes de apoyo que nos puedan brindar esta colaboración frente a estas situaciones. Si bien la casa es algo privado, es algo familiar e íntimo, hay situaciones que no lo son, en que si uno no siente que tenga las herramientas para afrontarlo, debe buscar apoyo. Y la comunicación obviamente es sumamente importante, tanto entre familiares como entre las redes que se involucran en la vida de los niños y niñas. Y siempre hay que tener la confianza de hacerlo, porque finalmente estamos todos por los niños y para los niños. Nosotros nunca vamos a querer verlos mal, verlos tristes, o a ustedes verlos en una situación complicada que no sepan cómo abordarla. Nosotros somos profesionales dentro de la infancia, entonces también podemos aportar desde nuestras herramientas, y si no tenemos nuestras herramientas, poder buscar en otros espacios también. Pero ustedes tienen que comunicarse con nosotros, tienen que aperturar el diálogo para poder saber también lo que ocurre dentro de esos espacios. Por eso es tan importante como erradicar este tema de que la casa es un asunto privado y que nadie se meta, porque perfectamente nosotros podríamos recibir ayuda que necesitamos o otros puntos de vista también. Y bueno,
esto es sumamente importante también, bueno, todos los puntos son importantes, pero asegurarles que están siempre dispuestos a ayudarlo en cualquier problema y demostrarle con actitudes reales. Como ya lo mencionaba anteriormente, acercarnos a nuestros niños, conversar con ellos, comentarles que estamos para ellos, les va a permitir tener este apego seguro, esta capacidad de poder acercarse a ellos, de poder conversar, de poder contarles sus cosas finalmente. Y eso también va a ayudar a prevenir vulneraciones en su identidad sexual. Demostrar igualdad en los diferentes espacios. Aquí tiene que ver netamente con el hombre y la mujer. Porque en la crianza muchas veces nosotros como mujeres se nos obligaba ya. Tú como mujer tienes que hacer esto, tienes que hacer la cama, tienes que poner la mesa. Y el hombre se le dejaba, no sé, pues, picar leña o jugar simplemente, o apoyar a tu papá en otras cosas, proveer la casa. Esto también pone a la mujer en una posición de sumisión, de que el hombre es dominante. Entonces nosotros también tenemos que enseñar a nuestros hijos que somos iguales, que existen las diferencias de sexo, pero se puede hablar desde la equidad, desde que nosotros quizás no tengamos todas las herramientas y la otra persona tampoco, pero se busca la estrategia para que estemos iguales, ¿ya? Y desde ahí también esa es la enseñanza desde casa. Todos podemos aportar en todo, todos podemos hacer todo. Y desde esa forma también vamos a estar criando niñas que no sean sumisas, sino que se sientan iguales que los chicos. Y los chicos también van a tener esta opción de que no son más, que no son dominantes, sino que comparten un mismo espacio en común. Entonces es súper importante también criar desde la equidad. Y por último, obviamente, estar atento a la conducta de sus hijos. Como hay muchos indicadores que nos pueden mostrar que debemos estar alertas frente a estas situaciones, como ya mencionaba, nosotros conocemos a nuestros niños, sabemos cuándo ocurre algo. Entonces, por eso siempre es importante estar para ellos, conversar con ellos, brindarles este apoyo, este afecto. Si notamos que hay algún cambio muy brusco en nuestros niños, niñas o nuestros estudiantes, buscar apoyo, buscar redes, conversar con la familia, pero tenemos que activarnos. Todas estas alertas, todas estas sospechas, vulneraciones, provocan que los niños finalmente no se puedan desarrollar adecuadamente y esto al finalmente los lleva a una adultez infeliz, a problemas quizás cuando sean más grandes, eh, poca comunicación, falta de relaciones entre pares. Entonces, ahora en esta etapa en la que están los niños, podemos contribuir a que ellos sean adultos sanos y felices. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros somos responsables, tanto el jardín infantil como la familia, de educar desde el amor, desde el respeto, de estar alerta con nuestros niños, niñas, de si ver algún cambio, hablar con la familia y que la familia tampoco se sienta atacada o presionada a que tienen que cumplir la norma. No, simplemente son espacios para que los niños se puedan desarrollar bien, para que puedan estar bien finalmente y que crezcan sanos y felices. Así que esa sería mi presentación. Acá está la información de la OPD, nuestros horarios de atención. Frente a cualquier duda o consulta, nos pueden venir a ver o también nos pueden escribir mediante correo electrónico o número de teléfono. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Isabela, por esta tremenda presentación. Realmente súper pertinente a todo lo que nosotros vivimos acá en el jardín y también lo que se ve en las casas. ¿Ya? Así que realmente ha sido muy enriquecedora esta presentación. Agradecerte, no sé si mi colega Paula quiere hacer también algún comentario al respecto, porque esto es algo que nosotros estamos permanentemente también favoreciendo y promoviendo por parte del equipo hacia las familias, especialmente en esos detalles, por ejemplo, que tú mencionabas acerca de prevenir negligencia, que Claro. muchas veces puede pasar muy desapercibido. Entonces, es súper importante también rescatar y destacar esa parte. Paula, no sé si quieres hacer también un comentario.
No, igual yo, lo mismo que decía Erika, es súper atingente a nuestras realidades y hay cosas que la familia desconoce porque uno sabe porque está dentro de este lugar, y lleva años de servicio, pero hay cosas que la familia no sabe y sobre todo las que son inmigrantes. Entonces, Claro, es muy bueno compartir esta presentación con las familias y bueno, se entiende que estas fechas son de locos, entonces por eso cuesta la conexión, pero es muy enriquecedora para ustedes y ojalá, o sea, para la familia y para nosotras, y ojalá que después cuando volvamos a retorno presencial también podrías apoyarnos presencialmente con hacer algún taller referido a este tema o a otro con nuestras familias. Ya, por así que supuesto. muchas gracias. Sí, Muchas gracias. como mencionaba anteriormente, la idea es que no se vean ustedes solos, ni tampoco las familias. Somos una red gigante que trabaja por y para la infancia. Entonces, por ejemplo, estos mismos temas que quizás de la alimentación o del sueño, que si se ve mucho, muy repetitivo en el jardín, buscar apoyo también en el CEFAM. En el CEFAM hay profesionales, por ejemplo, nutricionistas que pueden explicarle a los papás por qué es importante la alimentación saludable desde la primera infancia o por qué es importante las rutinas de sueño. Entonces, están los profesionales dispuestos y nosotros como oficina también estamos dispuestos a apoyar lo que ustedes deseen. Así que la presentación se las vamos a enviar por PDF y por correo, ¿ya? Así que Súper. para que ustedes también tengan esta herramienta y puedan también compartirla a los apoderados que no asistieron o los que asistieron para que tengan esta información, ¿ya? Muchas gracias, Isabela. Estamos entonces en contacto y vamos a compartir esta presentación con la familia. Así que muchas Su- gracias y esperamos vernos en alguna otra oportunidad. Así es. Bueno, que estén bien. Muchas gracias. Chao. Igual, chao, chao. Fortalecer y entregar orientaciones a la familia para